Nicolás Crum, que está a la espera, ¿cierto?, que comience un punto de prensa que cuenta con la presencia de la Policía de Investigaciones, pero también va a estar el subsecretario del Interior junto con otras autoridades que informan de los resultados de la investigación desarrollada por la agrupación de modelo territorial Cero. ¿Qué significa esto? Nicolás Crum nos va a hacer un adelanto de lo que se espera. Nico, comience ya prontamente. Esta pauta además estaba pactada para las 10 de la mañana, todavía no empieza. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nico. Hola, Mane, muy buen día. Sí, efectivamente estamos acá hace un rato ya esperando la concurrencia, como tú bien decías, del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en conjunto con la Vicrim de Maipú de la PDI nos van a informar de este importante operativo que realizaron la semana pasada y que dejó como resultado la detención de 9 personas vinculadas a una banda denominada como los Sicarios del Poniente, quienes, entre otras cosas, se les está imputando delitos por infracción a la ley de armas y también a la ley de drogas. Sería una indagatoria que finalmente es a través de diferentes tácticas y estrategias investigativas que lleva a cabo la Fiscalía, el Ministerio Público, en conjunto con esta brigada especializada de la PDI, y que finalmente el día viernes se llevó a cabo un operativo simultáneo en 3 comunas, precisamente de la zona poniente de la capital. Hablamos de la comuna de Maipú y Peñaflor, y a eso se suma la comuna de Santiago. Aquí finalmente hubo 15 ingresos a diferentes domicilios vinculados a esta agrupación criminal, donde Mane resalta muy llamativamente uno de estos lugares denominado como un centro de operaciones, que era realmente un búnker que tenían adaptados estos sujetos y donde puntualmente acopiaban gran parte de la droga que vendían, y ahí también lo utilizaban para poder vender gran parte de esta droga. Acá se les denomina los ponientes del sicario, Mane, a esta banda, puesto que tenían un control territorial no menor en esa zona de la capital, particularmente y sobre todo en la comuna de Maipú. A ellos se les atribuye, dentro de esta investigación que sigue en pleno desarrollo, más de un enfrentamiento entre bandas rivales por esto mismo que comentamos, Mane, el tema del control territorial. A eso le sumamos, por supuesto, lo que yo también te relataba acá, que tiene que ver con la información preliminar que nos entregan por ahora, antes de que comience este punto de prensa, que habla básicamente de las actividades irregulares a las que ellos se dedicaban. Y en ese sentido, man, aquí por ejemplo resalta que, según la investigación, algunas de las armas que se lograron incautar incluso tienen procedencia de otro país, particularmente desde Argentina. Sí. Nico, ¿me escuchas? Sí. Ya, Nico, es que claro, yo lo que quería preguntarte, y que me imagino eso va a tener que ser una pregunta ahí que se le haga a las autoridades cuando comience este punto de prensa, es que probablemente esta banda, ¿cierto?, los Sicarios del Poniente, haya protagonizado más de algún incidente que nosotros hemos presentado durante el último tiempo en nuestros diferentes noticieros. Quizás hay alguna conexión con alguno de los hechos que hemos conocido que se han desarrollado en tanto en Maipú, en Cerrillos, ¿cierto?, que tenga conexión con esta banda y que haya sido un hecho de alta connotación pública, algún enfrentamiento, como decías tú, algún homicidio, algún delito también relacionado con el sicariato, que no podemos negar que sí hemos revisado ese tipo de hechos que se han desarrollado tanto en Maipú como en Cerrillos y quizás tengan vínculo con esta banda. No se sabe si efectivamente hay algún hecho que haya sido de alta connotación pública y que esté conectado con los Sicarios del Poniente. Mira, nosotros también consultamos esa información, Mane, fuera del micrófono, por supuesto, antes de que comience esta pauta, y eso incluso pensando en que la semana pasada nos tocó estar precisamente en un sector donde se hicieron gran parte de estos allanamientos, en la comuna de Maipú, y donde la semana pasada hubo una balacera que finalmente se está investigando el contexto, pero que también podría tener un origen a propósito de enfrentamiento entre bandas rivales. No es posible confirmar ni determinar por ahora que ese enfrentamiento puntualmente haya sido protagonizado por esta organización, los Sicarios del Poniente, pero es algo que tampoco se puede descartar. Como hemos dicho, esta investigación sigue en pleno proceso y es también parte de algunas diligencias que suponemos se pueden realizar. Por ahora no podemos nosotros atribuir determinantemente un ataque o un episodio puntual de alguna balacera o enfrentamiento a esta agrupación, pero es algo que no se descarta, entendiendo por un lado la evidencia que estamos viendo acá, que hay
varias municiones también, armamento de diferente calibre, incluso armas denominadas hechizas y aún así habilitadas para el disparo. Y también, Mane, lo que yo te decía, el nombre que ellos tienen finalmente se atribuye al poder territorial que tienen en ese sector y por lo mismo entendemos que habría sido una agrupación incluso denominada de respeto por los entendidos allá en esa zona de la región metropolitana y por lo mismo aquí también puede haber una arista que contemple ese tipo de hechos, pero por ahora es algo que está en pleno desarrollo de manera puntual. Lo que hoy se nos va a detallar es cómo llegan finalmente a esta denominada casa de operaciones que yo te decía, Mane, que es prácticamente un búnker que ellos tenían con una puerta blindada y donde al interior, por ejemplo, no había ningún tipo de mueble, no estaba amoblado, lo que daba cuenta claramente de que ese inmueble no era utilizado precisamente para residentes, sino que para el acopio de la droga y también eventualmente para poder venderla desde ese mismo punto. Es ahí finalmente donde también se empiezan a detectar las otras relaciones que habían entre otras personas de esta banda y donde incluso también, Mane, los líderes de esta agrupación, dos personas ya tenían orden de detención vigente por otros delitos. Uno por infracción a la ley de drogas y otro de estos líderes también tenía una orden de detención vigente por no contar con su placa patente una vez que se le controló tiempo atrás. Y eso también, Mane, se suma a los otros delitos que acá se están investigando que, como decíamos, tiene que ver con infracción a la ley de drogas, también infracción a la ley de armas, pero habría que ver si es que hay también otro tipo de situaciones que acá se pueden ir desarrollando y que tengan que ver con la imputación de algunos delitos. Mientras, como ustedes ya pueden ver, viene llegando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en compañía, por supuesto, del Ministerio Público, quien también nos va a dar información, y por supuesto el vocero oficial de la Policía de Investigaciones de la Vicrim Maipú, quien también nos entregará, por supuesto, en mayor detalle los antecedentes de esta investigación, que para ir recopilando, Mane, como decíamos al comienzo del despacho, ha culminado con la detención de 9 personas pertenecientes a esta banda denominada los Sicarios del Poniente y donde se allanaron alrededor de 15 domicilios para poder obviamente dar con estas personas que, según la indagatoria que de momento lleva la Fiscalía Local de Maipú en conjunto con la Brigada Especializada de la PDI, tendrían participación directa en esta actividad ilícita que los tenía ya hace un buen tiempo operando en ese sector de la región metropolitana y que, como decíamos, derivó en operativos de manera simultánea que se realizaron el día viernes con resultados exitosos. Varios de estos sujetos ya están incluso con medidas cautelares, algunos y la gran mayoría en prisión preventiva, y son detalles que por supuesto también vamos a consultarles en este caso a quien nos entrega antecedentes puntualmente desde el Ministerio Público. Y en este momento, como ustedes ven, ya están ingresando las autoridades, se les está dando cuenta de la evidencia incautada en este importante operativo. Y ahí en las imágenes, donde vemos por supuesto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está revisando esto, hay otro tipo de evidencias, Mane, como por ejemplo cámaras de seguridad, que estas cámaras pertenecían puntualmente a este búnker que yo te decía que era este centro de operaciones de esta banda. Nico, y uno de los puntos que tú mencionabas que me llama mucho la atención y es que estas armas, al parecer o aparentemente, cierta información preliminar, vendrían desde fuera del país. Quizás eso también sería importante preguntarle para ahondar en esto, y es que cómo logran ingresar este tipo de armamento desde el extranjero, o sea, qué es lo que pasa con el control de armas, con el control de las fronteras, específicamente con las armas, qué es lo que está fallando, qué es lo que están haciendo para mejorar eso y también saber en qué va ese trabajo. Sabemos que muchas de las deficiencias están en las fronteras de nuestro país, sobre todo en las fronteras terrestres, entonces ahí quizás sería bueno si es que tienen un poco más de información más detallada para entregar de cómo estas armas, si es que es así, lograron ingresar a nuestro país, qué es lo que está fallando y qué es lo que están haciendo al respecto. Claro, Mane, lo que tú preguntas sin duda es muy relevante y nosotros también tenemos esa duda al respecto. Consultamos previo al punto de prensa a ver si se nos podían entregar algunos antecedentes a lo menos preliminares y entendemos, según las primeras pericias de la Policía de Investigaciones, que habrían 2 de estas armas que pertenecerían a una marca casi exclusiva en términos de dónde se vende, que es precisamente en Argentina.
hay detalles de estas dos armas que dan luces de su origen y en ese sentido vendrían de Argentina y por lo mismo, al ser armas que no se comercializan acá y que no tienen un registro, por ejemplo, aquí en nuestro país, es presumible que hayan sido ingresadas al país en primera instancia de forma ilegal y por supuesto también aparentemente por algún paso no habilitado desde Argentina. Y ahí, Mane, tendría mucho sentido lo que tú también señalabas, que esto abre finalmente el debate nuevamente respecto del control fronterizo que se podría hacer, no solo desde el punto de vista del ingreso de personas, sino que acá incluso vemos, están ingresando armas, que es mucho más grave en ese sentido. Por lo mismo es un tema relevante y por supuesto que cuando ya se pueda dar inicio a este punto de prensa vamos a consultar también por eso y también por los otros detalles de esta investigación, saber si es que por ejemplo habría vínculos con lo que también mencionábamos al comienzo, Mane, respecto de otros hechos de alta connotación que podría tener que ver, por ejemplo, con algún episodio de enfrentamiento entre bandas rivales, alguna balacera que pudo haber ocurrido perfectamente en ese sector de la capital, en la zona poniente, pero que por ahora no es posible atribuirle a estos sujetos, entendiendo que esta investigación sigue en pleno desarrollo. Aparte de esto también, Mane, dentro de la evidencia que se ha mostrado acá, que yo también les detallé un par de cosas, como te decía antes, estas cámaras que ya daban cuenta del nivel de organización de estos sujetos, puesto que en ese denominado búnker estaban ubicadas estas cámaras de televigilancia para poder eventualmente detectar si es que venía alguna policía a investigar o directamente si es que alguna otra organización delictual del sector podría tener interés, por ejemplo, de realizar alguna especie de intervención en el lugar para quitar droga. Todo ese tipo de cosas finalmente eran los que ellos estaban monitoreando en ese lugar y por lo mismo tenían esta tecnología instalada. Aparte, Mane, de esa evidencia hay también diferentes municiones e incluso hay unos revólver de bengalas, lo que llama la atención sin duda porque no se sabe aún cuál habría sido el uso de ese tipo de revólver y que incluso también tiene que ser periciado, puesto que aun cuando tiene un uso bien específico, perfectamente, y como lo hemos visto en otras ocasiones, podrían haber adulterado esa arma para, por ejemplo, dejarla habilitada para el disparo. Todo eso obviamente es materia de investigación, pero estamos a la espera acá de que comience ya este punto de prensa, donde se le va a consultar por estas dudas, Mane, obviamente, y por la información que tenga que ver con este operativo que, como decíamos, acá ya está mostrando la evidencia que se pudo incautar y también ya hay 9 personas detenidas Sí. y que es muy relevante en ese sentido por el trabajo que ha logrado hacer en conjunto ¿Nico? la Fiscalía con la Policía de Investigaciones. Estas 9 personas detenidas, no sé si lo mencionaste, no lo recuerdo, ¿ya fueron formalizadas? ¿Van a ser formalizadas durante esta jornada? ¿Qué se sabe al respecto? Sí, consultamos también ese tipo de información antes de la pauta. Nos señalaron que ya se les controló la detención a estas personas y que fueron formalizadas. No hay un detalle en específico de la cantidad de personas que quedaron, por ejemplo, en prisión preventiva, pero sí entendemos que la gran mayoría de las personas detenidas en esta operación están ahora con esa medida cautelar y es un detalle que también le vamos a consultar, por supuesto, al Ministerio Público una vez que comience esta pauta, este punto de prensa. Otra información, Mane, que no sé si la detallamos, pero también es importante, por ahora se confirmaría que todos los detenidos serían de nacionalidad chilena, hay hombres y mujeres, todos adultos. Sí, eso no, claro, ese detalle no lo habíamos mencionado, Nico, y además este punto de prensa que, bueno, se ha retrasado bastante, por lo menos ahí mientras tanto podemos ver cómo, Nico, las autoridades, me imagino yo que estarán poniendo al tanto al subsecretario del Interior del detalle de cómo se desarrolla esta investigación, de cómo lograron llegar a desbaratar esta banda bastante grande, tener 9 personas detenidas no es menor, sobre todo si hablamos de una banda que se dedicaba a todos estos delitos. Estamos hablando de armas, de drogas, de sicariato, ¿cierto? Y de una banda además que controlaba un sector bastante importante de la región metropolitana. Así que ahí vamos a estar atentos a cuando comience esta vocería, Nicolás, para conocer más detalles de cómo se logra entonces la detención de estas 9 personas. Así que en cualquier minuto retomamos el contacto contigo. Muchas gracias.